Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi canal. Quiero compartir hoy un tema muy importante. Como todos los temas bíblicos son importantes, sabemos que todo se está cumpliendo, que cada vez que pasamos los días nos damos cuenta de que es necesario volvernos al Señor y es necesario fortalecer nuestra fe. Esa palabra que todos decimos tener y que demostramos todo lo contrario al momento de que nos encontramos en situaciones difíciles. Nuestra desesperación nos hace buscar, nos hace confiar en cosas muertas o en cosas que no edifican. Y aquí la intención es que todos juntos vayamos creciendo en fe, en confianza, pero ¿a quién? Al Señor, a nadie más que al Señor Todopoderoso, al que creó el cielo y la tierra, aquel que viene en las Escrituras y que se le han puesto muchos nombres y se le llama de diferentes maneras, y eso es lo que necesitamos nosotros reafirmar. No podemos servir a tantos nombres, a tantas cosas, y eso es lo triste, pero bueno, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y dice la palabra que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea tenga vida eterna. Aquí es muy importante comentar sobre la fe, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos muy tremendos donde la fe, la confianza va a tomar un papel muy importante en el creyente o el no creyente, por las situaciones que vamos a ver durante todo el tiempo, durante los años. Va a haber temor, va a haber miedo, entonces la fe va a ser vital, ¿verdad?, para nuestra salvación, para poder estar bien con el Señor. Ahora, pues fe es confianza. Ahorita vamos a ver lo que es fe, vamos a ver todo un capítulo completo. Y aquí lo importante es, yo sé que todos creemos, hay muchos que no creen, ¿verdad? Muchos han dicho, cada quien cree en lo que quiere, y sabemos que eso no es correcto. Sabemos que es cierto, todos creemos en lo que queremos, o en lo que nos conviene, o en lo que nos inculcaron, pero no es correcto. Tenemos que creer en un solo ser, que es el que nos puede salvar, es el que nos puede librar. La palabra nombra a un solo ser en el cual debemos depositar nuestra fe. No dice que creamos en cualquiera que se nos pone enfrente o en cualquier cosa, no. El Señor dice que todo el que crea en mí tendrá vida eterna, dice el Señor. Entonces ahí nos deja bien claro que no es correcto creer en otras cosas o en otras personas que no sea el Señor. Ahora, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es el Mesías? Porque tristemente el ser humano, cuando se ve encerrado en sus angustias, en sus problemas, busca un consolador, busca ayuda, y tristemente lo buscamos en el ser humano, lo buscamos en un amuleto, lo buscamos en gentes profesionales para ayudar, para tranquilizarnos. Y la Biblia es muy clara, que nos enseña que no hay nadie más que nos pueda ayudar que Él. Vamos a estar viendo aquí algunos versos. Por ejemplo, Juan 14, 15 al 18 nos enseña que el Señor, el Espíritu Santo, es el Consolador. Incluso Yeshua les dice a sus discípulos: yo no los dejaré solos, volveré a ustedes. Entonces quiere decir que Él vuelve, pero en espíritu, y es el Espíritu que nos guía, y es el Espíritu que nos salva. En Juan 6, 25, 30 nos muestra el Señor que Él es el pan de vida.
Él es nuestro alimento espiritual, para aquel que tenga hambre de la verdad. En Juan 14:6 nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. En Juan 10:9 nos enseña que Él es la puerta de las ovejas. En Juan 15, Él nos enseña que Él es el árbol, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Él es el árbol de la vida. En Juan 1:1 nos muestra que Él es el verbo, la palabra, la Torá, la instrucción que da vida. En Juan 4:14 nos enseña que Él es la fuente de agua viva. En Marcos 2:28 nos enseña que Él es el Señor del Shabbat, del sábado, del día de reposo. En Juan 2:19-22 nos enseña la palabra del Señor que Él es el templo del Padre de Elohim. En Génesis 1:3 y Juan 8:12 nos enseña que Él es la luz del mundo. En Juan 11:25-26 Él es la resurrección y la vida. Y en Éxodo 15:26 y Salmo 147:3 y Mateo 9:12 nos enseña que Él es el que sana, el que cura, que Él es el médico. Y todavía hay más en la Biblia, ¿verdad? Todavía hay más del Señor. Pero con esto que hemos leído ahorita, nos damos cuenta que Él es todo, que Él es el Shaddai, que Él es el todo suficiente. La palabra hebrea que se utiliza en hebreo para fe es emuná, y significa confiar, creer en lo que no se ve. Esto lo vamos a leer. Tristemente nosotros, como seres humanos, decimos creer, pero al momento de las pruebas o al momento de las aflicciones, nos damos cuenta de que nuestra fe no es tan grande como quisiéramos. Y estamos envueltos en creencias y en religiones que las religiones traen de algo incierto en la Biblia porque lo relacionan con las escrituras y traen doctrinas que son correctas, pero no por eso quiere decir que la religión es el camino. Siempre hemos oído que el Señor es relación y no religión, nos lo hemos escuchado. Sin embargo, no hemos querido salir de las religiones. Entonces, con todo respeto y con todo amor para todos los que ven este video, no es para ofender las religiones, sino para escudriñar si en verdad estamos bien dentro de ellas. ¿Y qué fue lo que buscar en las escrituras? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua, nuestro Salvador y Redentor? ¿Qué fue lo que hizo cuando tuvo enfrente a los religiosos? Chéquense todos los versículos donde Él habla con los religiosos y veamos los resultados que llevaba a estas conversaciones. Incluso ellos fueron los que lo delataron, ¿verdad? No delatar porque él no hizo nada malo, pero ellos fueron los que lo acusaron. Dice la palabra, no recuerdo el verso, ustedes se lo deben de recordar, no lo tengo anotado, pero dice que a los suyos vino y no le recibieron. Y luego adelantito dice, a los de su oficio vino y no le recibieron. Cuando dice a los de su oficio se refiere a los Cohen, a los sacerdotes. Sabemos que el sacerdocio levítico se empezó a corromper y después pues acabó tremendamente muy mal. También los templos que fueron hechos, dice el Señor, para casa de oración. Dice que lo volvieron en cuevas de ladrones. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante en el estudio, porque es el tema principal que queremos tocar en este estudio. En los tiempos difíciles, ¿cuál es el templo en el cual el Señor va a morar? ¿Cuál es el templo que en verdad debemos nosotros de preparar en santidad?
¿Por qué? Porque realmente hay muchos templos físicos, pero el Señor ya no dejó templos físicos. Los destruyó porque la lepra, el pecado, estaba dentro de ella. La usaron para todo menos para lo que era. Había ídolos, había dioses ajenos dentro de ella, compartiendo lugar con los utensilios que hizo Bezalel, los del tabernáculo, el menorá, cosas sagradas del Padre. Entonces estuvo muy tremendo eso, y Yeshua lo profetizó, dijo: no quedará piedra sobre piedra en Mateo 24. Entonces sí necesitamos pensar muy bien y meditar y ser conscientes de que es necesario reafirmarnos, volvernos al Señor, porque la fe es la única que nos va a salvar en los tiempos difíciles, cuando esta tierra sea sacudida y vaya a ser enjuiciada por el Señor. Ahorita ya sabemos que ya están las trompetas, ya están los avisos, están las señales, y necesitamos estar apegados a la palabra del Señor y sobre todo al Espíritu para poder discernir esas señales. Y necesitamos arrepentirnos, la verdad. No hay nadie bueno en esta vida. Nadie, dice la palabra, que no hay nadie bueno, solamente el que está en los cielos. Y eso es la verdad. Las buenas obras no nos justifican. Claro que las buenas obras van tomadas de la mano del justo, ¿va? Pero eso no nos paga el boleto para entrar al reino de los cielos, ¿va? A la nueva Jerusalén, que descenderá y será plantada de nuevo aquí. Eso no nos garantiza. No basta ayudar al prójimo, ¿eh? Claro que debemos de ayudarlo y amar, pero debemos de obedecer los mandamientos. Ahí es donde está la base. Y para eso necesitamos fe. Si no creemos, si no confiamos en el Señor, pues ¿cómo los vamos a obedecer? ¿Cómo nos vamos a servir a un desconocido, que no conocemos? Necesitamos conocerlo. Entonces aquí podemos ver en estos versos que el Señor es el que realmente resuelve todo, pero necesitamos creerlo, porque decimos: sí, el Señor sana, y de la desesperación al ver que el cáncer va muy avanzado, la enfermedad va muy avanzada, vamos con el brujo enseguida o con el hechicero que está ya a 3 cuadras, porque estamos desesperados. Y entonces, ¿dónde quedó la fe? Si decimos: sí, el Señor nos dará comida, y vemos que no nos da y no nos da, y estamos ya en un punto crítico, nos quebramos y empezamos a buscar otros medios, empezamos a robar, empezamos a buscar alimento para darle a nuestros hijos. ¿Y dónde quedó la fe? Entonces sabemos que el Señor nos prueba fuertemente, y debemos de creer. Estemos ya a la orilla del barranco, ya por caer, debemos de creer. Y que sea lo que el Señor quiera, ¿no? Pero no podemos ceder al enemigo. Ya, aunque estemos ya al límite, debemos de creer. Y no es fácil, ¿verdad? Pero es una invitación para todos, también para mí. Y como les digo, no es para criticar. Cada quien es libre de creer lo que quiera creer. Este es solo información. Este es solo compartir un estudio que nos va a ayudar mucho. Está algo largo, pero vamos a tratar de ser lo más práctico que se pueda. Bueno, vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Ya vimos en quién debemos de confiar, ¿ok? No en amuletos, no en imágenes, no en hombres, no en pastores, en Él. Él es el Espíritu Santo, Él es el Consolador, el pan de vida, el camino. Él es la verdad. Todos tenemos hambre de la verdad, todos queremos saber la verdad. Incluso todos creemos tener la verdad, ¿no? Las denominaciones que conocemos, religiones, todos creemos tener la verdad, pero no, la verdad es el Señor. La verdad está en Él, y el que está en Él pues tiene vida eterna. Entonces todos caminamos hacia la verdad. Nadie tiene la verdad en sus labios, todos caminamos hacia ella,
y tratamos de... Así es que continuemos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice Juan 8:31, por tanto, Yeshua dijo a los Yahudim que habían confiado en él: si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidim, mis discípulos. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Este verso es muy importante, porque les voy a decir porque, bueno, también ya vimos todos estos versos donde nos dice que el Señor es el camino, la verdad, el pan, la puerta de las ovejas. Pero si nosotros leemos el contexto, pues, si leemos el contexto de algunos de estos versos, siempre nos va a hablar de obediencia. Dice, si ustedes obedecen, si ustedes guardan. Entonces, por esa razón es que nosotros no hemos podido reafirmar nuestra fe, porque no hay una obediencia. El confiar también es obedecer. Cuando nosotros confiamos tanto en algo, en una persona, somos leales porque hay una confianza. Entonces, aquí en Juan 8:31 nos habla precisamente sobre la verdad. Él es la verdad. Ya lo vimos ahorita. Él es el camino, la verdad. Pero para que nosotros podamos quitarnos esa venda de los ojos y podamos ver que Él es la verdad, necesitamos empezar a santificarnos, a dedicarnos, a consagrarnos a Él, que eso es lo que en verdad es ser santo. La palabra santo es apartar, ser dedicado, ser apartado, pero para Él, ¿va? Entonces ahí es como podemos darnos cuenta de todo lo que acabamos de leer. Si no está esa confianza, si no está esa obediencia, difícilmente vamos a poder notar lo que hemos estado viendo ahorita. Entonces dice, por tanto, Yeshua dijo a los judíos que habían confiado. Ahí vemos la palabra confiado. Que habían confiado en Él, quiere decir que tuvieron fe en Él, que creyeron. Entonces, si estos judíos creyeron en Él, dice, si ustedes obedecen. Entonces, aquí primero es confiar y creer. No podemos obedecer a alguien que no conocemos. Si estamos de acuerdo, no me estoy dando a entender. No podemos nosotros obedecer a alguien en quien no confiamos. Entonces dice Yeshua que le dijo a los judíos que habían creído en Él. Primero es que crean en Él. Es como cuando llega un líder a una colonia y promete, ¿verdad? Ofrece ayuda, pero si no creen en Él, la gente ¿cómo se va a comprometer a obedecer lo que Él les dice? Entonces aquí dice el Señor, si a los que creyeron en Él, si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis discípulos. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Es decir, ya no serán más esclavos del pecado, ya no cargarán más ese yugo. Entonces se fijan, chequen los versos que vimos hace rato y chequen el contexto y habla de obediencia. Él será nuestro pan, pero para aquellos que en verdad creemos. Él será la puerta de las ovejas para aquellos que en verdad creemos. Si no creemos, no lo va a hacer. ¿Se me explico? Si dice yo soy el agua que da vida, si no lo creemos, no va a pasar realmente nada. Necesitamos en verdad creer. Muchas veces pasan los milagros, bueno, de hecho siempre hay milagros, y no los vemos como tal. Lo vemos como algo natural, como algo que tenía que ser, pero no, en verdad son milagros. El Señor tiene misericordia de nosotros y estamos vivos por misericordia de Él. Si vemos todo lo que sucede en el mundo, como hay tanto veneno, como hay tantas ingredientes cancerígenos en los alimentos, es tremendamente. Entonces estamos por misericordia del Padre. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, y era lo que les comentaba hace rato, la fe. La fe, pues es la confianza. Sabemos que en otras versiones viene como fe, ¿verdad? En esta versión, que es la Kadosh Israelita, viene como confianza. Dice, la fe es tener la certeza
de lo que esperamos, esperanzados, convencidos acerca de las cosas que no vemos. Dice, por esto la Escritura da testimonio del mérito de los ancianos de Israel. Aquí nos habla de los actos de fe en las Escrituras. No viene de los escritos mesiánicos, que son muchos también, muchas personas que se salvaron por fe, la mujer del manto, del velo, entre tantos, ¿verdad? Muchos paralíticos, otros que estaban ciegos, en cantidad de milagros que hizo Yeshua y que fueron salvados por fe, por creer. Entonces aquí menciona de los ancianos de Israel, dice, por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Yahweh. Ahí podemos ver cómo por confianza, por creer, por fe, entendemos que el universo fue creado y fue por palabra del Señor. Por la confianza, es decir, por la fe, Abel ofreció mayor sacrificio que Caín. Por la confianza, cuando diga confianza es fe, para que me entiendan. Por la confianza, Enoc fue arrebatado de esta vida sin ver la muerte. Por la confianza, Noé hizo un arca para salvar a los de su casa. Estamos viendo cómo estas personas, por fe, se movieron y fueron realizados sus milagros. Por la confianza, Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la confianza, Joseph se acordó del éxodo del pueblo de Israel y dio instrucciones sobre qué hacer con sus huesos. También por fe, los padres de Moshe lo escondieron por 3 meses. Por fe, por confianza, Moisés obedeció los requerimientos de Pesaj, incluyendo la aspersión de la sangre del cordero, para que el destructor de los primogénitos no tocara a los primogénitos de Israel. Por fe también ellos caminaron a través del Mar Rojo. Por fe los muros de Jericó se derrumbaron. Por fe la prostituta Rahab dio la bienvenida a los espías. Bueno, entonces ahí pues son algunos versículos de la fe, son del mismo capítulo, nada más que los hice un poquito cortos, los puse hasta el 31, pero ahí podemos ver qué tan importante es la fe en el creyente, qué tan importante es la fe, qué tan importante va a ser la fe en los últimos tiempos. Ahora, pasemos al siguiente tema, que es el templo de Elohim. Necesitamos tener bien en claro cuál es el templo, porque ahorita hemos visto muchos templos que han sido edificados y que han sido construidos y siguen siendo construidos, y para poder nosotros también obtener la salvación necesitamos dedicarnos como templo al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa comunión del Señor tenga con nosotros y more en nosotros. Pero para eso es necesario creerlo, como lo dijimos anteriormente. Por eso es que no podía yo tocar este tema del verdadero templo de Elohim si no teníamos bien claro qué era la fe y quién es Yeshua. Necesitamos tener eso bien claro. ¿Quién es Yeshua? Y creer quién es Yeshua. Si no lo creemos, difícilmente vamos a poder pasar al siguiente paso, que es preparar el templo para que el Señor habite en nosotros, para que haya esa revelación, haya esa comunión, esa comunicación. ¿Por qué les digo esto? Porque en los últimos tiempos será tanto el terror, será tanto el miedo, que mucha gente andará buscando templos físicos para refugiarse en él, porque sabemos que nuestra fe no es fuerte, y sin embargo ahorita esos lugares están llenos, están repletos. Pero lo que queremos aquí es aclarar es si en verdad son esos templos a los que el Señor nos está mandando a guardarlos, si en verdad son esos templos. Entonces es lo que vamos a investigar, es lo que vamos a ver aquí, y todos aprender juntos, porque somos aprendices.
Nadie es maestro, el maestro está en los cielos, es el Espíritu, Él es el que enseña y nosotros solamente somos portavoces. Bueno, aquí podemos ver pues, los acontecimientos que han estado sucediendo. Son terribles, inundaciones, incendios, terremotos, todo profetizado, todo escrito en las escrituras. No hay nada que no venga a las escrituras, todo viene. Entonces ahí podemos ver cómo realmente están sucediendo todo lo que está escrito en la Biblia. Mateo 24, 37 al 39 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y luego el 39 dice: Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es para hacer conciencia, la verdad. Debemos de pensar que como los tiempos de Noé se está dando, empieza a aumentarse la maldad de una manera impresionante. Y más que nunca ahora necesitamos refugiarnos, no en los templos físicos, no en el hombre, sino en el Señor. Acordémonos de lo que leímos al principio. ¿Quién es el consolador? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es el pan? ¿Quién es la vid? ¿Quién es todo? ¿Quién es el médico? Entonces, pues ahí es donde debemos de agarrarnos del Padre. Debemos de tomarnos de la mano de Él y confiar que ese Espíritu que nos va a escuchar, que nos va a ayudar. Mientras no lo creamos va a estar muy difícil. No debemos de confiar en el hombre. Debemos de discernir, debemos de conocer al Señor. Conociendo al Señor, sabemos discernir si un hombre está hablando palabras del Señor, o si son, si es un falso profeta. Dice la palabra que por sus frutos le conoceréis. Bueno, entonces sí necesitamos hacer conciencia, porque vienen tiempos muy, muy, muy tremendos. Aquí vamos a mostrar algunas imágenes de iglesias, de templos, y vamos a tocar un tema muy importante porque se ha confundido, se ha mezclado estas dos palabras, templos, iglesias, y nos vamos a dar cuenta durante el estudio que templo es algo muy diferente que iglesia. Eso lo vamos a ir viendo. Hemos visto muy comúnmente que preguntamos entre nosotros: ¿y en qué iglesia te congregas? ¿A qué templo estás asistiendo? Cuando en verdad templo es algo muy diferente que iglesia. Lo vamos a ir viendo durante el estudio. Estas imágenes es solo para mostrar algunos templos, poquitos porque son muchos los que hay en todo el mundo, pero algunos templos físicos de los que están hechos por la mano del hombre y que están siendo muy, muy visitados por la gente creyente, y a final de cuentas pues están dentro de las religiones. Aquí podemos ver los templos budistas, aquí podemos ver el templo de Jerusalén, el templo de la India, aquí podemos ver la iglesia cristiana, la iglesia cristiana de Jesucristo de los Santos. Luego aquí vemos las iglesias de los testigos de Jehová. No vamos a hablar de las denominaciones ni de las religiones, ¿verdad? Cada quien pues tiene sus dogmas, ¿verdad? Sus creencias. Aquí nos estamos mostrando lo que son el templo físico, el tercer templo judío, ¿verdad? Los planos, la sinagoga en Buenos Aires, Argentina, un templo islámico, vean qué hermoso, qué grande. El Vaticano, ahí podemos ver la basílica. Bueno, esos son los templos, algunos, poquitos, la verdad son poquitos, de los templos e iglesias que hay en el mundo en el que vivimos. Vamos a continuar. Vamos a seguir hablando sobre los templos
y la iglesia, que es el tema principal. Ok, vamos a continuar. Bueno, ya viendo las imágenes que vimos hace ratito, este comentario lo puse yo, hablando sobre los templos o la iglesia. Dice, dentro del sistema religioso, la palabra templo se ha convertido cada vez más en un tema de suma importancia. Lo preocupante de esto es que el templo, dentro de las costumbres religiosas, es visto más como un lugar de culto religioso, un lugar de negocios, un lugar de avivamiento emocional, un lugar de consuelo, más emocional que espiritualmente bíblico. Bueno, era lo que les comentaba hace ratito, sobre que se han mezclado estos nombres y realmente lo hemos visto de una manera más religiosa que espiritual. Ya pues habíamos visto las imágenes de los templos físicos, pero vamos a ver la Biblia, a qué templo se refiere, ¿verdad? Esto pues también es algo muy común dentro de la religión, donde mencionan Cristo no es religión sino relación. Yo preguntaba mucho cuando yo entré al cristianismo, yo preguntaba mucho si el cristianismo era una religión o una relación, porque yo quería vivir una relación. Yo tenía mucha hambre de la verdad y de vivir una comunión con el Padre. Y cada vez que preguntaba yo, pues me respondían de esta manera. Bueno, y es lo que vamos a ver, Yeshua, si es una religión o es una relación, cómo lo vivieron los apóstoles con él y qué es lo que nos dice la palabra. Juan 4:24 dice, Yahweh es Ruach, es espíritu. Los adoradores tienen que adorarlo en el Ruach y verdaderamente. Era lo que hablamos hace rato, ¿eh? ¿Qué es Yeshua para nosotros? ¿Qué es Yahweh para nosotros? Es espíritu, entonces tenemos que adorarlo en espíritu, no con cosas materiales. En Hechos 17:24 dice, Yahweh, el Elohim que hizo el universo y todo lo que en él hay, quien es el amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre. Claro que hubo templos físicos y ya sabemos en qué terminaron. ¿Por qué? Porque se llenaron de lepra, se llenaron de pecado, se usó para todo menos para lo que en verdad era, como dice la escritura, y lo vamos a ver más adelante. Aquí pues el nombre de Cristo lo pongo porque así es como lo relacionan en la religión, ¿no? Yo la verdad lo menciono como Yeshua, como el Mesías, Mashiach, pero es un tema que no voy a tocar ahorita sobre el nombre verdadero del Padre, sino vamos a enfocarnos en lo que es en el templo. Ya más adelante compartiré un estudio hablando sobre el nombre del Señor, ¿no? Que es muy importante y que lo menciona durante toda la Biblia, que su nombre es para salvación. Por eso es que es muy importante saber todo eso. Bueno, pero vamos a continuar. Dice, aquí nos habla del Espíritu Consolador, pero ya sabemos lo que leímos hace rato, el Señor no vive en templos, hechos por el hombre. Y es lo que hay ahorita, ¿va? Todos los templos que vemos, las fotos que vimos de los templos, son hechos por manos humanas. Entonces, por el hombre, entonces aquí la pregunta es, ¿el Señor ordenó seguir haciendo templos por manos humanas, hechos por el hombre? Pues la verdad no. Vamos a ver lo que dice aquí el Espíritu Consolador, la promesa del Espíritu Santo. 2 Corintios 1:3 dice, alabado sea Elohim, Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Padre compasivo, Elohim de todo aliento y consuelo. Pues aquí podemos ver, ¿no? Lo que les decía hace rato, cuando vamos a esas iglesias físicas, pues por lo regular casi siempre es cuando estamos afligidos, que vamos buscando consuelo, un alivio a nuestras penas, a nuestros problemas. Y estos lugares nos lo dan de manera emocional y nos limpian por fuera, pero realmente no hay una transformación por dentro, que es la que da el Espíritu Santo. Esa es la transformación que solamente Él da. Y eso es verdad. Yo he comprobado ¿cómo se puede decir? Por experiencia propia, cómo se mueven emociones en esos lugares, sentimientos. Incluso va uno tan necesitado que abre uno puertas a espíritus malignos, y las manifestaciones que se ven en esos lugares no son del Espíritu Santo,
son manifestaciones descontroladas y wow, pues es algo tremendo, ¿verdad? Que no me gustaría entrar mucho en detalle para no ofender a nadie, pero ustedes véanlo por sí mismo, véanlo en videos y pásenlo por fuego si en verdad son frutos del Espíritu Santo, todo eso que se ve ahí en esos lugares. Y no para criticarlos, mis respetos para todos, cada quien cree en lo que quiere creer. Esto es solo información y es para inquietarlos porque la verdad necesitamos volvernos al Padre. Si no, aquí hay dos sopas, o el Señor o el enemigo. Entonces si lo que estamos haciendo no es del Señor, créanlo por seguro que es del enemigo. Y el Señor es orden y el enemigo es desorden. Entonces ahí pueden más o menos guiarse qué es lo que están viendo y si en verdad está dentro de las escrituras como lo ordena el Señor. No se dejen engañar, hay mucho falso profeta y el único que debemos de seguir es el Señor en espíritu. Bueno, Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Eso es muy importante, es lo más importante. Nosotros para ser discípulos necesitamos obedecer, guardar los mandamientos del Señor. Entonces el 16 dice: y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consejero, consolador como yo, el Ruach de verdad, para que esté con ustedes para siempre. Pero se fijan, por eso es muy importante leer el contexto, porque aquí hablamos de un consolador que el Padre nos da y que va a estar con nosotros, pero si guardamos sus mandamientos. Si no hay obediencia, no hay intimidad. Claro que nadie es obediente al 100%, ¿verdad? Pero tratamos de agradar al Señor. Si nos vamos consagrando al Señor, el Señor cada vez está más con nosotros. Si nos empezamos a consagrar, a apartar para las cosas del enemigo, del adversario, créanme que el adversario se va a manifestar de una manera muy tremenda en la vida de nosotros. Y no nos gustaría. Incluso los casos de endemoniados se da por eso, porque es cada vez lo que se consagran más al enemigo, jugando juegos como la Ouija, oyendo música que incitan al enemigo, que lo invocan, y él se va haciendo presente. Entonces esos templos que somos nosotros los estamos consagrando para el enemigo y no para el Señor, y eso es muy 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 peligroso. Bueno, el 17 dice: el mundo no le puede recibir. Habla del Consolador, habla del Espíritu Santo. El mundo no le puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Ustedes le conocen porque Él está morando en ustedes y estará unido con ustedes. Al decir que nosotros le conocemos, quiere decir que nosotros tratamos de tener esa intimidad con Él, esa relación. Entonces ya cuando dice porque Él está morando en ustedes, nosotros estamos santificar este templo, esta casa, para que Él pueda vivir con nosotros. Y eso es lo que es templo. Templo es casa, es morada, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ok, Juan 15:26 dice: cuando el consejero venga, a quien yo les mandaré de parte del Padre, el Ruach de la verdad, el Espíritu de la verdad, el que se manifiesta saliendo del Padre, Él también dará testimonio a mi favor. Isaías 51:12 dice: yo soy el que te consuelo, yo soy el que te consuelo, porque tienes temor del hombre que debe morir, del hijo del hombre que se marchita como la hierba. Aquí está haciendo una pregunta. ¿Por qué tienes temor del hombre que debe morir, del hijo del hombre que se marchita como la hierba? Eso es muy cierto. Hay mucha gente que yo conozco que le tiene temor a sus pastores, mucha gente que le tiene temor a los sacerdotes, a los padres, a los padrecitos, que les llegan a decir que los van a descomunar o que los van a correr de la congregación. Hay una sumisión, por decirlo así, de la persona, el creyente, a sus líderes. La palabra dice que nos sometamos, incluso a los líderes de nuestro trabajo, a los jefes inmediatos, dice que estamos obedientes, pero no los debemos de poner a ellos más que al Señor. Aparte, el Señor ya no dejó sacerdotes, ya no dejó pastores. Todo eso ya fue establecido, todo eso ya se consumó. Entonces nosotros realmente somos siervos
y no debemos dejar que nos idolatren, porque hay mucha idolatría a los líderes espirituales o los líderes religiosos, y hay mucho manejo de dinero, hay mucho interés económico, y todo eso no está bien, no es correcto. Que ya ahí pues ya estaríamos dedicándonos a otro tema del diezmo y todo eso, pero no es correcto. Eso ya lo veremos más adelante en otros videos. Entonces, por eso aquí dice que no debemos de temerle al hombre, ¿verdad? El hombre muere. Temámosle a él, que él es eterno y que él es el juez todopoderoso, ¿verdad? Jeremías 17:5 dice: maldición sobre el hombre que confía en hombres. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Quien apoya su brazo de carne en él, cuyo corazón se aparta de Yahweh. Y eso lo vemos mucho en las religiones, lo vemos como mucha gente confía tanto más en sus líderes religiosos que en el Señor, ¿verdad? Entonces, como les digo, no estamos aquí para criticar, porque nosotros pudimos haber pasado por eso. Yo, bendito Señor, yo la verdad no es por creerme más que nadie, pero yo la verdad yo siempre busqué al Señor y eso me ayudó para no ser engañado. Yo nunca vi al hombre más que el Señor y eso me ayudó, y no es por creerme más que nadie, pero es lo que debemos de hacer. Entonces yo les invito a que sí, no pongan la confianza en el hombre ni en nadie. O sea, también lo que yo les estoy mostrando, no se queden con lo que yo les estoy diciendo, ustedes investiguen, no crean todo lo que les digo yo, porque yo me puedo equivocar, incluso nadie sabe, o sea, podemos ir bien y en cualquier momento nos podemos desviar. O sea, necesitamos estar muy atentos al Señor y saber que nosotros no somos nada sin Él, ¿ok? Entonces, les digo, con mucho amor yo les comparto esto, y la verdad, ojalá les sea muy edificante esta información. Claro que va a haber fallas, claro que va a haber errores, no somos perfectos, ¿verdad? Pero lo hacemos con mucho amor, tratando de no torcer las escrituras, de pegarnos más lo que se pueda al Señor, y pues ustedes investiguenlo, no se queden con todo lo que les dice uno. Bueno, y pues pedirle dirección al Padre siempre, cualquier estudio, cualquier proyecto, siempre que sea Él el que vaya adelante. En Mateo 21, 12, 13 está escrito: Yeshua entró en los terrenos del templo y echó a todos los que estaban negociando. Ambos, los mercaderes y los compradores, volcó las mesas de los cambistas de dinero y los puestos de los que vendían palomas. En el 13 dice: Él les dijo: escrito está, en mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho de ella una cueva de ladrones. Entonces aquí podemos ver bien claro porque el Señor estaba molesto. Los dos templos que se habían edificado, tanto el de Salomón como donde estaba Yeshua diciendo estas palabras, se habían profanado tremendamente y habían sido usados para cosas abominables a los ojos del Señor. Entonces es por eso que el Señor profetizó: no quedará piedra sobre piedra, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Dice la palabra, aquí podemos ver la palabra griega para templo. Esto es muy importante, pueden anotarlo. La palabra griega, sabemos que el Nuevo Testamento lo escribieron en el griego, ¿eh? Yo creo en el Tanakh, yo creo en la palabra escrita pues desde hace mucho tiempo, que no traía ni comas, que era por símbolos, ¿verdad? Pero se fue escribiendo ya diferente cada vez. Por eso es que tampoco debemos de confiar mucho en los libros, en todas las Biblias. Hay muchas Biblias, la verdad, hay muchas Biblias, y pues la verdad no podemos creer en todo lo que viene en ella. Por eso es muy importante confiar en el Señor, porque el Señor nos va a ayudar a discernir lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es incorrecto, que viene en las Escrituras. Es muy importante comparar las Biblias, es muy importante comparar las versiones
y buscar información, no quedarnos con lo que sabemos, no tener miedo. Y digo miedo porque yo conozco algunas personas, no voy a decir nombres, claro que no, con respeto para todos, pero percibo que algunas personas que tienen temor o tienen mucho miedo de leer libros que no están dentro de las escrituras. Y se les respeta, pero aquí el consejo es de que no tengamos miedo, porque tenemos realmente a la verdad, que es el Señor. Entonces Él nos la enseñará. Él nos dice la palabra que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces sabemos que el enemigo es un engañador y ha usado a sus instrumentos aquí en la tierra para ocultar la verdad. A él no le conviene que conozcamos la verdad. Entonces ha habido libros que han sido escondidos con ese propósito y otros se han sido quitados porque realmente no son inspirados por el Señor. Entonces aquí hay de los dos lados. Hay libros apócrifos tanto buenos como malos, ¿verdad? Unos que no traen revelación, otros que sí traen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si ese libro realmente trae revelación? Pues ir conociendo al Señor en espíritu, leyendo su palabra, las tradicionales que tenemos nosotros, pero no quedarnos con un solo libro, sino comparar versiones, y créanme que se van a encontrar con cosas muy, muy interesantes que ustedes van a decir, wow, ¿a poco esto estaba oculto? Incluso algunas palabras que se escondieron para usar otras con un propósito. La Biblia ha sido manipulada y eso está escrito en las mismas escrituras. Los tiempos también dice que iban a ser manipulados, las fiestas, tradiciones, todo ese tipo de cosas está escrito la verdad, pero no vamos a tocar ese tema ahorita. Más adelante vamos a ir compartiendo poquito a poco para no saturarnos de tanta información, ¿verdad? Pero bueno, aquí la palabra griega, como les decía, que el griego no es muy confiable. Sabemos que nuestro Señor Rey Salvador es hebreo y por eso es que no hay que confiar mucho en el griego. El hebreo es la base, el hebreo es el idioma y la creación. De eso lo menciona un libro apócrifo. Entonces, claro, como les digo, no crean todo lo que les digo, investiguen y vayamos viendo. Nosotros servimos a un Elohim hebreo, no grecorromano. Entonces sabemos lo que implica eso, y eso poquito a poco lo vamos a ir entendiendo. Pero bueno, aquí en este verso, pues lógicamente vamos a encontrar la palabra griega para templo en este texto, y la palabra es Hierón, del 24:13, ¿no? Lugar, y significa, pues ahí significa lugar sagrado del templo, en Jerusalén o en cualquier otra parte. Eso significa ahí. Ahorita lo vamos a buscar en el hebreo, que es donde está lo interesante, porque aquí dice lugar sagrado, pero templo en el hebreo es casa, es morada. Bueno, en el verso 13 dice, tenemos la palabra casa, que la palabra griega es del 36:24, oikos. En el verso 13 tenemos la palabra casa. Estamos viendo lo mismo en el griego, La palabra casa en el griego es morada, familia, casa, y aquí viene templo. ¿Se fijan? Esto nos va a llevar a lo que vamos a ver ahorita en el hebreo, porque casa en el griego significa templo, pero templo en el mismo griego significa lugar sagrado. Entonces, bueno, pues nosotros sabemos que también nuestra casa, pues, es algo sagrado para nosotros, ¿verdad? Pero no cabe la comparación. Entonces, templo, te lo vamos a ver más adelante, que es casa, es morada.
Por último, en el mismo verso tenemos la palabra cueva. Eso lo estoy mencionando porque vimos el verso de Yeshua, donde tira las mesas en el templo, ¿va? Y para acordarnos un poquito, pues vamos a retroceder a ella. Le dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho en ella cueva de ladrones. Entonces, al decir mi casa, está diciendo mi templo. Mi templo, mi casa, será llamada casa de oración. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esa es la palabra que vamos a ver aquí. Por último, la palabra griega para cueva es del 4693. Espelaion, ahí disculpen no la pronunciación, ¿verdad? Y dice, viene de la raíz de espeos. Que quiere decir gruta, caverna, escondite o cueva. Entonces ahí les quiso decir Yeshua que pues ellos la han vuelto en un escondite, ¿verdad? Y eso es lo que realmente se han convertido los templos físicos en un escondite. Por eso el Señor es que ya no pidió templos físicos, templos hechos por el hombre. Y sucederá en los últimos tiempos que ahí muchos estarán escondidos, buscando refugio, buscando el perdón. Yo por eso les comento eso, porque eso se va a venir. Entonces el Señor nos pide buscarlo a Él. Buscarlo a Él, y pues el templo somos nosotros. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Estudiando un poco sobre el uso de las cuevas, podemos encontrar en las escrituras que estos lugares se usaban como sepulcros para guardar los cuerpos de sus difuntos, como está escrito en Génesis 23, 7 al 9, es decir, un lugar para los muertos. Ahí podemos ver en Génesis cómo fue usado para sepultura, ¿eh? Aquí podemos ver la cueva de Macpela, que también se usaba para enterrar los difuntos. También las escrituras muestran estos lugares como escondite en los posteriores días, cuando el Señor venga en toda su gloria y majestad. Isaías 2:19. Ok, en los posteriores días estos lugares van a ser usados como escondite. Eso nos lo enseña Isaías 2:19. Era lo que les decía yo ahorita, ¿va? Y como lo vimos, también lo usaban como sepulcro, pues para muertos. Ok, las tabernas también han sido moradas de rituales satánicos. A través de los tiempos, sacrificios de humanos y animales ofrecidos a los Baales, a los señores, ¿verdad? Las cuevas son lugares oscuros, subterráneos, usados como escondites, como está escrito en Isaías 42:22. Dice: yo contemplé, y este es un pueblo saqueado y robado, todos atrapados en hoyos y secuestrados en prisiones. Ellos están ahí para ser saqueados y que no haya nadie para rescatarlos. Ahí para ser secuestrados y nadie dice restaura. ¿Se fijan qué tan importante es esto que estamos leyendo? Porque realmente no nos hemos dado cuenta que estamos en prisiones, en hoyos, y buscamos esos lugares de escondite para buscar en cierta manera una relación con el Padre, cuando en verdad esa relación tú la puedes buscar desde tu casa, y me refiero a tu templo, a ti mismo, a tu cuerpo, desde tu casa, ¿va? Entonces muchas veces decimos, hay ¿cómo te podría decir? Un acontecimiento fuerte, algún evento de la naturaleza, algún terremoto, algo, y decimos unámonos en oración, cuando la verdad la oración es platicar con el Señor, es la intimidad con el Señor, y eso no debe estar nomás en los momentos de aflicción, sino siempre, ¿va? Entonces es algo que también debemos de discernir bien. El orar es platicar con Él, es tener una intimidad con nuestro amigo, nuestro Padre. Y claro que en los momentos como esos, con más razón, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, dice: yo contemplé, es un pueblo saqueado y robado, todos atrapados en hoyos. Y así estamos realmente ahorita, ¿eh? Todos
y tratamos de salir de esos hoyos, tratamos de salir de esas prisiones. Entonces, como te digo, no es para ofender, yo sé que va a ser difícil que lo entiendas a lo mejor al principio, pero dale una buena estudiadita, velo cuantas veces puedas, compáralo con la Biblia, velo con la Biblia más bien, pásalo por fuego, porque realmente estos son versos bíblicos y realmente no hay nada que queramos esconder. Entonces, esto es en verdad ver en la situación en la que estamos espiritualmente. Estamos mal, muy mal estamos, y necesitamos empezar a creer en el Señor. ¿Ok? Bueno, este verso habla sobre Israel, el verso que acabamos de leer, que por su falta de entendimiento en la Torá, que es la instrucción del Señor, fue saqueado y robado de los tesoros que el Padre le había otorgado. Ahora se encuentra en cuevas y en tabernas. Aquí le puse religiones, que es la verdad. Entonces, esa es la verdad, no es porque esté inventando. Esas son las cuevas a las que acudimos, o yo acudía también, ¿verdad? Entonces te digo, no es por ofender, chécalo bien, chécalo bien, verás que hay mucha razón en eso. Dice, esos son los escondites donde se esconden los ladrones, me refiero a los falsos profetas. Dice, ahí se esconden los falsos profetas, los falsos maestros. La casa del Señor fue profanada, por eso fue destruida, y no quedó piedra sobre piedra, lo que decíamos hace rato, Mateo 24. Por eso es que ya no hay templo físico, el Señor ya no pidió templo físico. ¿Y por qué fue destruido? Por la lepra, el pecado, el pecado que moraba en ella. Es por eso que el Padre no habita más en templos hechos por el hombre. Eso lo vemos en Hechos 17:24. Porque solo el tabernáculo, que fue hecho para que la gloria del Señor morara en él y su pueblo se reuniera en comunión con él, es el único lugar que fue santo. Tanto Moshe como Aarón fueron hombres de fe, hombres justos, que no permitieron que ese lugar fuera usado para otro propósito, sino para lo que el Señor ordenó, porque ellos siempre fueron temerosos del Eterno. ¿Se fijan qué bonito? ¿Se fijan de qué manera tan hermosa habla el Padre? Y nos trata de corregir, de hacernos entender que no estamos bien, que necesitamos restauración, pero necesitamos, si no nos dejamos ser restaurados, pues no podemos, la verdad. Él es un caballero, no nos va a forzar, tenemos libre albedrío, ahí está puesto lo que es bueno y lo que es malo, y nosotros elegimos, ¿sale? Bueno, dice, porque Yeshua nos ha hecho real sacerdocio, pueblo santo escogido para guardar las leyes. ¿Ok? Para guardar las leyes de Elohim. Un sacerdocio espiritual que lleva la ley grabada en su templo, que es nuestro cuerpo. Templo, casa del Espíritu Santo, siendo el corazón el lugar de reunión. Es la puerta, de intimidad con nuestro Creador. El corazón es la puerta. Ok, dice, hay un lugar dentro de nosotros para intimidar con Yeshua, y un lugar de reunión donde se reúnen aquellos que temen al Padre y estudian su instrucción. Tristemente, en el sistema religioso han mezclado estos dos lugares, siendo diferente uno del otro, y aquí pongo, veamos las escrituras. Aquí me estoy refiriendo a lo que es templo y a lo que es iglesia. Lo que les decía hace rato, que pues se han mezclado estos dos nombres, siendo diferente uno del otro. Templo pues es la casa, es la morada, somos nosotros. La puerta pues es nuestro corazón. Dice la palabra que el Señor toca a la puerta, toca a nuestro corazón. Si nosotros abrimos, Él entrará y cenará con nosotros. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ampliar aquí un poquito porque se están quedando letras fuera, Ok. Bueno, entonces continuamos. Dice, la palabra templo en hebreo es del 1964. Estamos hablando de la concordancia Strong, el diccionario. Es la palabra Heikal, que proviene de 3201, templo, y aquí nos lo muestra 1 Samuel 3:3. En este verso viene esa palabra Heikal, y significa templo, casa. También usa la palabra Bayit del 10:04 del 11:29, que es casa, familia. Esto nos lo muestra Génesis 7:1, ahí viene esa palabra. Y es cabaña, familia, linaje, lugar, templo y tienda.
Entonces ahí podemos ver cómo templo significa morada, casa, lugar, tienda. Por eso es que también ellos habitaban en tienda, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Es decir, morada, lugar donde habita una familia o persona, casa de manera permanente. Entonces ahí podemos ver cómo la palabra templo en hebreo es casa, es morada, es una familia. Entonces el Señor quiere ser eso en ti, quiere morar, que sean una familia y quiere estar de manera permanente, ¿verdad? Quiere estar contigo, que te santifiques, que te purifiques para que Él pueda habitar en ese templo. Eso es lo que significa templo en hebreo. En cambio, iglesia es un lugar de reunión de creyentes. El propósito bíblico de este lugar era estudiar los escritos de la Torá, profetas, Pentateuco, como lo menciona Hechos 13 al 15 y Mateo 9:35, como lo menciona en Marcos 1:21, donde Yeshua entra en las sinagogas el día de reposo como era su costumbre según la ley del Eterno. ¿Por qué comento eso? Porque estoy viendo a ver si no se me pasó. No, creo que viene más adelante. Ok. Sí, porque estamos viendo aquí lo que es iglesia. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. 69:52 en hebreo, que es Kehilá. De 69:50 es asamblea, reunión, asamblea, congregación. Esto es lo que es Kehilá. Y en griego es el 1577, que es iglesia, eclesia, ¿verdad? Y también es lo mismo, es reunión, dice reunión popular, congregación religiosa, pues ahí lo recalca muy bien, ¿verdad? Religiosa, sinagoga judía, o comunidad cristiana, asamblea, concurrencia, eso lo dice en el griego, ¿verdad? Congregación, iglesia, Marcos 1:21. Pero, leyendo Marcos 1:21, dice, como podemos ver, el templo se refiere a la casa o morada en la que el Padre quiere habitar y tener una intimidad con el creyente. En Apocalipsis 3:20 dice que Yeshua toca a la puerta, lo que decíamos hace rato, lo que comentábamos, que Yeshua toca a la puerta del templo, es decir, a nuestro corazón, a nuestra puerta, ¿verdad? Y si abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Es por eso que ya no hay templos físicos, sino espirituales. También el Señor ya no dejó sacerdotes, como lo comenté hace rato, físicos. Él es nuestro, ¿por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces, espero que esté quedando un poquito claro, que no lo esté confundiendo, ¿eh? Pero aquí volvemos a lo mismo de hace rato. La iglesia, que es la Kehilá, la sinagoga, son lugares de reunión, donde se reúnen los creyentes, el grupo de fieles, la asamblea, ¿verdad? Por eso también el Señor, ahorita vamos a ver más adelante, donde Yeshua dice, en esta roca, en esta piedra, edificaré mi asamblea, ¿verdad? Entonces, en Él es la roca, la piedra angular, no Kefas, como muchos lo han creído, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, las sinagogas y las Kehilá, las iglesias, pues los han hecho, pues son más bien lugares religiosos. Pero Yeshua asistía a las sinagogas, pero no él no lo hacía como una manera religiosa. Incluso pues estudiaban la Torá, los profetas, que era lo que estudiaban. No podían estudiar los escritos mesiánicos porque pues todavía no estaban escritos. Entonces Yeshua estudiaba la Torá, la instrucción. Entonces aquí dice, somos templo del Espíritu Santo. En cuanto a la Kehilá, la sinagoga, lo que comentaba hace rato, significa asamblea. Existen esos lugares, es donde se juntan los creyentes, ¿ah? Para estudiar la ley, como lo hacía el Mesías, ¿ah? Que él enseñaba en sus sinagogas y que tristemente muchos han convertido esos lugares en lugares religiosos. Así los creyentes deben reunirse en una unidad como miembros de un solo cuerpo,
que es Mashiach HaMashiach, que es nuestro Rey y Salvador. Entonces, la sinagoga, los lugares de reunión, pues aún existen y está bien, deben de existir, pero más que como para realizar cultos, más bien es para estudiar, debe ser para estudiar la palabra, que es el punto principal. Aquí podemos ver unas fotos de las sinagogas en los tiempos de Yeshua y hoy en la actualidad. Si ponemos atención al lado derecho, bueno, de donde estoy yo, viendo de frente, podemos ver aquí donde tengo el ratón, el puntero, podemos ver la sinagoga antigua, un lugar cerrado, pequeño, no asistía a la gente. Y acá de este lado, pues las modernas, se convirtieron pues, más en lugares religiosos. Yeshua entró a estos lugares hablando Torah, hablando instrucción. Llegando como conclusión, iglesia o quejilazo, que son asamblea los dos, sinagogas, lugares donde se reunían y se congregaban los creyentes. Lo podemos ver en Lucas 4, 15, 33. 4, 15, 33. Templo es la casa o morada del Eterno. El mismo Yeshua confesó el ser el templo de Yahweh. Eso lo podemos ver en Juan 2:19. Que es muy importante que los versos que estoy dando los anoten y los vean, para que pues vienen siendo los testigos de lo que estamos hablando. ¿Sale? Bueno, cuevas son los lugares que hoy en día les llaman iglesias, y templos son lugares de escondite, como lo comenté hace rato, como la cueva en la que habitaba Adán y Eva después de salir del Edén, y esto está escrito en el libro de Adán y Eva, un libro apócrifo, menciona que ellos estaban en una cueva. Bueno, después del pecado, pues después de desobedecer, tuvieron que vivir un tiempo ahí. Solo menciona el libro, pero hay que seguir estudiando. Como les digo, no hay que creer todo lo que leamos, todo lo que veamos, pero sí seguir estudiando, no tenerle miedo a los libros. Siempre hacer una oración antes de empezar cualquier proyecto y pedirle guía al Espíritu Santo. Nos podemos equivocar en algunas cosas, en otras cosas acertar, pero de eso se trata, de ir caminando, no retroceder, de ir para el frente. Bueno, este dato está muy interesante porque menciona dónde se reunía la asamblea del Señor. Aquí podemos ver en Hechos 2:46, menciona que en este verso menciona que se reunían en el templo, y las casas, casas. En Hechos 5:42 también menciona al templo y casa. Ya en Hechos 8:3 ya menciona de casa en casa. Aquí ya podemos ver que pues ya no está ya no se reunían en el templo. Bueno, en Hechos 10:22, en casa de Cornelio. En Hechos 12:12, casa de Miriam. Hechos 16:32, casa del carcelero. Hechos 16:40, casa de Lidia. Hechos 18:7, casa de Justo. Si se fijan, la mayoría fue en casa, Eso nos enseña algo muy importante. Hechos 20:20 fue públicamente y en casa. Romanos de 16:3 al 5 en la casa de Priscila y Aquila. 1 Corintios 16:19 en casa de Priscila y Aquila también. Filemón 1:2, casa de Filemón. Romanos 16:1-4, casa de Priscila. Hechos 19:9, escuela de Tirano. Colosenses 4:15, casa de Ninfa. Filipenses 4:22, casa de César. Romanos 16:11, casa de Narciso. Marcos 2:1-2, casa de Pedro. Ok, bueno, regresamos acá lo que está aquí, pues para repasar un poquito, podemos ver cómo se reunían la mayoría de las veces en casa, también públicamente, pero eso nos enseña que hoy en nuestros tiempos debemos de retomar eso, volver a las raíces antiguas, a las sendas antiguas, reunirnos como lo hacía la iglesia primitiva, y se reunían en casa, no en templos, no en iglesias,
Bueno, iglesia significa asamblea, ya lo vimos ahorita. Y pues éramos bien en casa. Y claro que me imagino que pues como estudiaban todo el día en Shabbat, claro, en Shabbat estudiaban todo el día la palabra, tenían que comer allí. Y me imagino que todos aportaban algo, ¿verdad? Que es una ofrenda que todos daban, y eso es válido. No como el diezmo que se cobra ahora, que eso no es correcto. Entonces, si nos reunimos en una casa de alguien, de un hermano, es válido llevar algo para convivir, porque vamos a pasar todo el día estudiando, hacer una pausa y pues comer algo, ¿eh? Los sagrados alimentos, y volver a lo que es el estudio. Esa es la prioridad. Entonces, aquí podemos ver que eso es lo que hacían la iglesia primitiva, eso es lo que hacían los creyentes, y se reunían en casas, ¿ok? Y en Shabbat, por cierto, claro. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no saben que son templo de Adonai y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Aquí habla sobre el templo, sobre nosotros. Por tanto, si alguno destruye el templo de Adonai, Adonai le destruirá a él, porque el templo de Adonai es Kadosh, y ustedes mismos son el templo. Yo creo que aquí no hay duda, ¿verdad? Entonces ya no hay templos físicos, nosotros somos el templo del Señor. Juan 14:23, Yohanan dice: Yeshua le respondió: el que me ama guarda mi palabra, la Torá, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y nosotros haremos nuestro hogar dentro de él. Pero el que no me ama no guarda mi palabra, no guarda mi Torá, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí podemos ver algo muy interesante de lo que les decía hace rato, ¿va? Siempre de algo que diga el Señor, yo soy el pan, o yo moraré en ti, siempre arriba, o en el mismo texto, en el contexto, va a decir si guardamos su palabra, es decir, si obedecemos. Eso es esencial, ¿ok? Es esencial eso. Si no obedecemos, si no agradamos al Padre, si no tratamos, difícilmente vamos a entender lo que estamos viendo, y difícilmente se va a manifestar en nuestras vidas de una manera tan especial. Claro que hay gracia, por gracia, ¿verdad? El Señor misericordia, en su misericordia pues nos guarda y nos atiende en muchas ocasiones, pero no es porque nosotros estemos haciendo las cosas bien, ¿ok? Bueno, primera de Pedro, Kefas 2, 4, 6 dice: acérquense a él, la piedra viva, ciertamente rechazada por los hombres, pero ahora Adonai escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como templo, ¿ok? Como templo espiritual, para ser Kohanim, o sea, sacerdotes, apartados para Adonai, para ofrecer sacrificio del Ruach, aceptables a él, por medio de Yeshua HaMashiach. Por esto dice en el Tanaj: miren, he aquí, pongan en Sión una piedra escogida y preciosa piedra angular, que es Mashiach. Tanaj pues, son las escrituras. Después más adelante explicamos todo eso, ¿sale? Ok. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Adonai, y que no son vuestros? Pues ahí está otro testigo más de que somos templo, ¿ok? Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Elohim viviente, ¿verdad? Elohim dice: como Elohim dijo, yo habitaré en ellos y caminaré entre ustedes, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo, ¿ok? Bueno, entonces ahí pues deja bien claro, ¿verdad? Que nosotros somos el templo del Señor. Si nosotros lo limpiamos y nos santificamos para Él, pues Él caminará, Él habitará. Aquí vamos a tratar de... Bueno.
espero que esté siendo de mucha bendición, que esté siendo, no, es mi primer video que grabo, la verdad no tengo experiencia y espero ir mejorando en todo. Vamos a continuar. Ok, vamos a continuar ya para terminar. Espero que este video sea realmente de mucha bendición para todos, que sea edificante, que es el propósito principal, ¿va? La verdad deseamos que no ofenda a nadie. Sabemos que va a haber diferencias de opiniones, pero aquí la idea es inquietarlos a estudiar y a investigar lo que acabamos de ver. Bueno, en Efesios 2:20-22 dice: edificados sobre el fundamento de los Shelehim, emisarios, y Nebim, profetas, uno que hace volver al pueblo a la Torá, siendo la principal piedra de ángulo del edificio, que es Yeshua HaMashiach mismo. O sea, aquí nos habla bien claro, ¿va? Que el Mesías no vino a quebrantar la ley, vino a enseñar la ley, la Torá, ¿verdad? A volvernos a la instrucción del Padre. Dice, uno que hace volver al pueblo a la Torá. Ese es un tema que también ha sido de mucha controversia, que más adelante pensamos subir un video también, ¿va? Para aclarar eso, porque muchos han dicho que estamos bajo la gracia y no más bajo la ley. Bueno, siempre vamos a estar bajo la ley del Señor. Eso es algo que no podemos evitar y que tristemente no hemos querido seguir, ¿verdad? La ley del Padre. Y eso es lo que vino a enseñar nuestro Padre, Yeshua HaMashiach, a volvernos al Señor, a enseñarnos la Torah. Y pues es un tema aparte, ¿verdad? No quiero enfocarme mucho en ese tema. Ahorita estamos viendo lo del templo, pero más adelante pienso compartir algo sobre eso, ¿verdad? Pero aquí ahí deja bien claro que el Mesías, dice, uno que hace volver al pueblo a la Torá, siendo la principal piedra de ángulo del edificio. Bueno, y luego en el 21 dice, en unión con él, todo el edificio bien estructurado crece para ser un templo, que es el tema que estamos viendo ahorita, para ser un templo Kadosh, de morada en Adonai. Lo que habíamos dicho, el templo es una casa, es una morada. Por eso lo del pueblo de Israel vivían en tiendas, que representaba una cobertura, una casa, ¿verdad? Una familia con el Señor. Dice, si en unión con Él ustedes son edificados para morada de Adonai en el Espíritu. Morada de Adonai en el Espíritu. Eso es muy interesante, ¿eh? Entonces nuestra casa, nuestro templo, pues, debe ser morada para el Espíritu, para el Ruach, el Consolador. Bueno, yo creo que pues ahí está bien claro lo que estamos viendo, ¿eh? Vamos a continuar. Aquí en Hechos 7:45 habla sobre el discurso de Esteban antes de morir apedreado, ¿eh? Dice, luego nuestros padres, quienes lo habían recibido, lo trajeron con Yahushua cuando tomaron posesión de la tierra que habitaban las naciones que Yahweh echó delante de ellos. Así fue hasta los días de David. Y luego menciona sobre David. Él disfrutó del favor de Yahweh y pidió si podría proveer un hogar para el Elohim de Jacob, Y Salomón fue el que le construyó esa casa, ese templo, ¿va? Lo dice en el 47. Pero en el 48 dice, pero Elohim no vive en lugares hechos por manos humanas, ¿va? Como dice el profeta. Entonces ahí pues está mencionando ya sobre el profeta Isaías, y vamos a Isaías 66:1-21, donde dice, el cielo es mi trono, dice Yahweh, y la tierra el estrado para mis pies. ¿Qué clase de casa podrían ustedes construir para mí? ¿Qué clase de lugar podrían diseñar para mí, para mi descanso?
¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Así es como todas ellas ellas vinieron a ser, dice Yahweh. La clase de persona sobre la cual yo miro con favor es una que es pobre y humilde de ruaj, que tiembla ante mi palabra, es decir, aquella persona que tiene temor de Elohim. Pues aquí también nos deja bien claro que él mismo nos pregunta, ¿qué clase de casa podrían ustedes construir para mí? ¿O qué clase de lugar podrían diseñar para mi descanso? Wow, entonces lugar físico realmente no, ya eso fue en el pasado. Hubo 2 templos, se profanaron, se ensuciaron, se contaminaron. El Padre los destruyó, los entregó al enemigo. Entonces el Señor dice, ya no más templos físicos, ya no más sacrificios de animales, ya no me deleito en ellos. Entonces ya todo es espiritual. Nuestro sacrificio pues es nuestra conducta, que tanto nos santificamos, que podemos llevar al altar del Padre, ofrecerle como cambio en nosotros mismos, ya no con animales. Ya el Cordero ya fue sacrificado, nuestro Padre y amado Salvador Yeshua. Entonces hay cosas que sí hay que discernir bien, que ya no son necesarias y que no estamos quebrando ningún mandamiento. Todo lo que pasó en el Pentateuco son memoriales, ¿verdad? Son las fiestas, y pues ya todo era sombra de lo que venía a suceder con Mashiach, ¿verdad? Eso pues ya es otro tema también, para no meternos mucho en eso, ya lo vamos viendo más adelante. Entonces ahí podemos ver pues como dice el Señor, no vive en casas hechas por el hombre. Yo creo que el hombre se está esmerando en hacer iglesias, levantar 3 por acá, 2 por allá, cuando en verdad ya no es una instrucción del Señor. El Señor nos pide a nosotros como templo purificarnos, santificarnos, para que el Ruach, el Espíritu Santo, muera en nosotros y pueda haber revelación. Ok. Bueno, y al final, pues esto lo puse yo, al final será igual sin templo físico, porque así nos lo confirma Apocalipsis 21:22. Dice, no vi un templo en la ciudad, porque Yahweh el Shaddai es su templo, tal como lo es el Cordero. Pues yo creo que está bien claro, así es que nosotros debemos de volvernos al todo suficiente, al Shaddai. Bueno, pues yo creo que aquí terminamos este estudio. Les pido una disculpa de antemano si ofendí a alguien con este estudio, no es mi intención. También pido disculpas por los errores. Sabemos que no somos perfectos, esto está hecho en vivo, no está editado, no tengo experiencia en editar videos, no tengo experiencia en subir videos. Este es mi primer video y esperemos seguir subiendo, compartiendo. La verdad lo pensé mucho, dudé mucho en subirlo porque no es mi fuerte, pero bueno, todo sea para la honra y gloria del Señor. ¿Quién somos nosotros para negarnos hacia la voluntad del Padre es esparcir este video? También cada vez que vemos a una persona hablamos sobre el buen mensaje de salvación, el reino de Yahweh se acerca, necesitamos prepararnos como la novia de Mashiach y necesitamos meditar mucho en lo que estamos haciendo, en nuestros actos, en lo que estamos celebrando, en las fiestas que estamos llevando a cabo, las fiestas del calendario grecorromano, si son o no son del Señor, que ese es un estudio que voy a subir más adelante sobre las fiestas que nos llevan a la muerte, o simplemente las hacemos porque estamos muertos espiritualmente y nos lleva al lago de fuego. Entonces no es para ofender a nadie, es para escudriñar. Vamos a meter lo que es el carnaval, lo que es la Navidad, lo que es el Halloween, fiestas y tradiciones que hemos celebrado durante mucho tiempo y que es necesario ver si está dentro de las escrituras, si es instrucción del Señor, porque si no es instrucción del Señor estamos desobedeciendo, y al desobedecer estamos tomando el camino
equivocado, estamos obedeciendo a una deidad, que sabemos que todas las fiestas del mundo están relacionadas con una deidad y están disfrazadas de manera compasiva, emocional, para nosotros hacernos participar en ella. Entonces eso lo vamos a ver con detalle, lo vamos a ver con diapositivas, con imágenes, para dejar bien claro ese tema. Y no es para ofender ni criticar, es simplemente información. Al que le sirva que lo tome y al que no que lo ignore. Tenemos libertad de expresión, libertad de escoger, y no lo hacemos tampoco con la intención de cambiar a nadie. No, aquí nadie cambia a nadie, el Señor es el que transforma, el Espíritu es el que transforma, es el que restaura. Él es el maestro, nosotros somos los aprendices, y nosotros somos solo portavoz de lo que el Señor nos ordena decir. Y claro, va a haber cosas que lo hagamos por emociones, somos seres humanos, por eso es importante no creer en todo lo que oímos, todo lo que escuchamos, buscar la intimidad con el Señor, buscar la relación con Él, porque Él es el que nos va a ayudar a descubrir a los falsos profetas, y también a ayudarnos a nosotros a perfeccionarnos en nuestros discursos o en nuestro caminar, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Conclusión, pues es no buscar lugares de refugio materiales, sino espirituales. Claro que hay un lugar de congregación, hay un lugar de reunión, donde los devotos, los fieles, debemos de reunirnos. Y el propósito principal es estudiar la Torá, estudiar la palabra, ver los escritos mesiánicos, estudiar toda la Tanaj. Sabemos que estudiando el Pentateuco, estudiando la ley, nos lleva para allá, nos lleva a los profetas y nos lleva a los escritos mesiánicos, y así estamos viendo todas las escrituras en sí, y eso es lo hermoso. Y vamos a ir compartiendo tema por tema, y tratando de corregir errorcitos tanto de expresión como de escritura. No soy muy bueno para escribir también, hay algunas letras ahí mal escritas, entonces les pido paciencia y comprensión, y pues que se fijen más bien en el mensaje. El mensaje es el que debe de tener todo el peso en este estudio, más allá de mi manera de hablar o la manera de escribir. Hay algunos detallitos ahí que ustedes van a notar. Por ejemplo, en el comentario donde hice sobre los testimonios de los escritos mesiánicos, donde mucha gente fue salvada, más bien la palabra sería sanada. Fueron sanados por su fe, que fue cuando estábamos hablando de la fe. Y claro que muchos fueron transformados y siguieron camino recto, y otros, muchas veces buscamos nomás el favor, ¿verdad? Muchos buscaron nomás el favor, el milagro, pero fueron sanados por creer. Entonces así estamos hoy en estos tiempos. Aún estando en cualquier religión, puedes sanar de tu enfermedad, pero no es porque en verdad el lugar donde estés tú sea el correcto, sino porque tu fe te ha sanado. Pero hay una diferencia muy grande entre sanar y salvar, ¿verdad? Entonces podemos tener una respuesta en cuanto a nuestra enfermedad, ser sanados de algo, pero la salvación es algo más profundo. La salvación es algo más ¿cómo te podría decir? Más de proceso. Entonces el pueblo de Israel fue sanado de muchas cosas, pero la salvación era un proceso. Tenían que ser transformados, edificados en el Señor, purificados, y porque bien podemos, así como Miriam, va a tener lepra y ser sanada, pero si nos desviamos, pues la salvación ya es otro punto. Y sabemos que ese pasaje pues habla sobre la lepra, que representa el pecado, el pasaje de Miriam, ¿eh? Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado este estudio. Como les digo, en esa cuestión, pues fueron sanados por fe, y muchos restaurados, ¿eh? Pero la salvación es aparte. Y pues adelante, vamos a continuar. Una disculpa,
por si llegué a ofender a alguien. Con todo amor hago este estudio y pues la verdad les deseo lo mejor. Espero que nos veamos pronto, de nuevo con otro video. Bendiciones a todos, shalom, shalom, hasta pronto.